y quisiera que comenzáramos esta jornada de la escuela de verano con una pequeña oración. Entonces les quiero pedir dos favores chiquititos. Uno, si pueden tener una Biblia a mano. Me imagino que tendrán una Biblia ahí cerquita. Y lo otro, que vamos a rezar, vamos a compartir, vamos a hacer comunidad. Si se animan, quizás solo por este rato, ojalá todo el tiempo, los invitaría a encender sus cámaras para que nos miremos. Em, y así podamos hacer comunidad mirándonos en este ratito de oración. Bueno, mi nombre es Cristian Viñales, soy jesuita, soy el coordinador del equipo de vocaciones y Robinson también formó parte de este equipo que ha preparado esta escuela de verano y quería compartir con ustedes esta pequeña oración. Así que los invito a reconocer que estamos siempre en la presencia del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos un poquito de silencio, cayendo en la cuenta de nuestro cuerpo, que estamos sentados, el lugar en el que estamos. Y con la imaginación dispongamos ese espacio en el que estamos solos, en el computador, en nuestra habitación, como un espacio de oración, como un espacio sagrado. Las invito a ir reconociendo la respiración, a hacer la respiración cada vez más profunda y más lenta. Intentar gozar de ese silencio, de la paz. Las invito a abrir su Biblia en el Salmo 139. Es un salmo que conocemos, que probablemente las veces que hemos hecho ejercicios espirituales, al comenzar siempre lo leemos. Pero hoy día la invitación es a entrar en ese misterio que es la oración del pueblo de Israel. Ese misterio de pensar que estas palabras que vamos a escuchar, que vamos a leer, fueron escritas en algún momento por la experiencia de Dios de alguien, como fruto de la experiencia de Dios de alguien. Las invito a hacer propias las palabras del salmista. Yo voy a comenzar, voy a leer el salmo y les quiero pedir que cada una pueda, en la medida que vamos escuchando y que van leyendo también desde su Biblia, quedarse con una frase, con una línea, con una idea, para sentir y gustar esa idea, esa frase. Y luego, cuando termine yo de leer el salmo, la vamos a repetir, esa frase que te quedó dando vuelta, que quedaste rumiando. Señor, tú me examinas
y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces desde lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me sujetas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Me supera este prodigio de saber. Son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú ahí estás. Si me acuesto entre los muertos, allí estás también. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Si digo entonces que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, mas para ti ni son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras, mi alma bien lo sabe. Estas palabras de profunda relación con el Señor que fueron escritas hace muchísimos siglos, hoy día las podemos hacer nuestras. Estas palabras que nos mueven a reconocer esa experiencia íntima y personal con el Señor. Probablemente en sus Biblias de distintas traducciones las palabras pueden sonar distintas, pero los invito de todas maneras a que podamos abrir el micrófono y de a uno que pueda repetir esa frase que le quedó dando vueltas para sentir y gustar con libertad. Yo me quedo solamente con dos palabras. Me sujetas. Me hace mucho sentido eso de saber que no voy sola. ¿A dónde huiré de tu presencia? La noche sería tan luminosa como el día. Sujetas por detrás y por delante. Todas mis sendas te son familiares. Más para ti no son oscuras las tinieblas. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú conoces, Señor, perdón, aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. ¿Dónde podría ir lejos de tu espíritu? Disciernes mi camino y mi descanso. Y así, reconociendo ese gozo en el corazón de ser sostenidos,
esa presencia de Dios que nos cuida, que nos acompaña, que nos conoce profundamente. Decimos juntos la oración que nos hace comunidad también. Y aunque suene disonante, ¿cierto? Y desordenado y suene raro, los invito a que activemos nuestros micrófonos y digamos un Padre Nuestro todos juntos para terminar esta oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor nos bendiga y nos acompañe durante esta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, ahora los vamos a invitar, darles la bienvenida esta mañana, de sábado. Sabemos que cuesta un poco iniciar la mañana, pero aquí estamos para formarnos y para compartir también nuestra experiencia desde lo que nos toca vivir en cada obra a cada uno. Nuestro primer taller de la mañana lleva por nombre ¿Quién eres, Jesús de Nazaret? Una mirada desde la identidad narrativa. En esta mañana, este primer taller, nos va a acompañar Juan Pablo Espinosa Arce, nacido en Rancagua, vive en Rancagua también. Es profesor de Religión y Filosofía por la Universidad Católica del Maule, licenciado en Educación por la misma universidad, magíster en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Católica de Chile, por la misma universidad, es diplomado en Docencia Universitaria. Actualmente cursa el doctorado en Teología de la Universidad Católica de Chile. Es académico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. Así que le damos la bienvenida a Juan Pablo. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por la invitación a Robinson, en primer lugar, que me contactó. La invitación es bien particular porque el correo estaba en los spam. Por ende, si nunca hubiera revisado los spam, lo más probable es que hoy día no hubiera estado con usted. Eso es parte también de lo que vamos a tratar de conversar hoy día. Gracias también a Maritza por la presentación. Es para mí un gusto volver a encontrarme con ella. Yo fui su profesor en el diplomado en Teología del Alberto Hurtado, así que me siento como en casa. Y bueno, compartir algunas intuiciones, algunas ideas que me han propuesto a partir de la persona de Jesús de Nazaret, que es el centro de la fe cristiana, es un acontecimiento. Esa palabra es importante hoy día porque marca un antes y un después en muchas cosas. Filosóficamente siempre se ha definido el acontecimiento como un momento epocal que marca un antes y un después. Por ejemplo, la pandemia es un acontecimiento. Eso ha marcado una forma distinta en la que somos. El estallido social hace un par de años ya también ha sido un acontecimiento, que lo que pasó antes del 18 de octubre y el Chile que estamos conociendo después del 18 de octubre es algo totalmente distinto. Y Jesús de Nazaret también representa este acontecimiento que nos transforma y que de alguna manera también nos invita a transformarnos permanentemente. Lo primero que quisiera que pudiéramos hacer es que nos renombráramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el Zoom hay 3 puntitos sobre la ventanita de cada uno de ustedes que dice renombrar. Usted aprieta los 3 botoncitos y aparece renombrar. ¿Cuál es la tarea? Que usted coloque 3 palabras que a su entender han sido el reflejo de la pandemia en su propia vida. Por ejemplo, yo voy a colocar ahí ya coloqué las 3 primeras palabras: familia, incertidumbre y casa. Entonces los invito a que esta primera actividad
nos podamos renombrar. Después de la actividad, usted si quiere volver a colocar su nombre, puede hacerlo, pero tiene un porqué esta primera parte del taller o del tema. Así que los invito a que se puedan renombrar y después continuamos con lo siguiente. ¿Cuáles son las 3 palabras que han marcado mi experiencia de la pandemia o del último año, del año que ya hemos dejado atrás? ¿De qué manera esas 3 palabras pueden representar un cambio también? Familia, miedos, por aquí aparece esperanza, incertidumbre, nuevamente. La incertidumbre es como el gran concepto, ¿eh? Silencio, austeridad, incertidumbre, fome, sí, ha sido un año bastante fome, monótono a lo mejor, frustración, oportunidades veo acá abajo. Sigamos renombrándonos porque es quizás el comienzo de la misma reflexión, porque el propósito de este taller es que nos podamos contar a nosotros mismos. Lo narrativo tiene que ver con esto, con renombrarnos. Cuando usted narra, cuando usted cuenta, de alguna manera le coloca otras palabras a una experiencia común. Todos hemos vivido la pandemia, todos. De alguna u otra manera. El cómo la hemos vivido, eso es lo que cambia. Y eso es lo interesante con la persona de Jesús de Nazaret. Todos entendemos a Jesús de Nazaret de una manera completamente distinta. Aquí somos hoy día 27 experiencias de Jesús de Nazaret. Ese es el objetivo de este taller. Entender que no porque somos 27 experiencias distintas, son experiencias erróneas, o que solo una es la experiencia correcta, sino que existe también la posibilidad que nosotros tenemos de darnos cuenta de que el apañe, la esperanza, el aprendizaje, la paciencia, la familia, el autoconocimiento, cambios, casa, unión, todas esas palabras que usted está colocando y que yo le invito a que las copie en su bitácora, en su cuaderno, porque a lo mejor nos pueden servir durante el tema, sean también ese primer motivo, ese primer momento a través del cual nos vamos relacionando con este personaje que cambió la historia y que de alguna manera también nos invita a que nosotros cambiemos con él. Eso es lo que yo quisiera hoy día proponerles. Para mí, nuevamente es un gusto poder estar entonces compartiendo estas intuiciones con todos ustedes. Y agradezco nuevamente a la red juvenil que me ha invitado a participar en esta mañana. Este PowerPoint yo se los voy a enviar, así que no se desgaste copiando todas las láminas. Copia o anote las cosas que a usted le parezcan más sugerentes y también las preguntas que vayan surgiendo. El cómo de la realización del taller no busca ser un monólogo, sino que va a haber mucho diálogo, muy libre. Así que también siéntase con la libertad de desmutearse, preguntar, de proponer cosas, que eso también lo interesante de los talleres. Entonces, el tema que yo quisiera hoy día proponerles es: ¿quién eres Jesús de Nazaret? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Y digo intentar por lo siguiente: la experiencia de la fe siempre es un tanteo. La palabra tanteo significa tratar de buscar algo en un lugar oscuro. Eso es el tanteo. Supóngase usted se cortó la luz en su casa, usted tiene que buscar las llaves para poder salir el día siguiente y no tiene cómo, salvo una linterna, pero igual existe la complejidad de buscar aquello que no se ve a simple vista. El elemento de la fe tiene que ver con eso. Es un tanteo, es una incertidumbre. Y es tan complejo el tema de la fe que nos invita también a nosotros a darnos respuestas creativas en torno a aquello que nosotros queremos comprender. En este caso, la pregunta que inicia o que da sentido a este taller: ¿quién eres Jesús de Nazaret? Y lo vamos a hacer desde un enfoque particular. Cuando yo digo enfoque es desde dónde estamos mirando o desde dónde queremos intentar responder a esta pregunta, que en este caso
Es una mirada, una posible mirada, no es la mirada, una mirada desde la identidad narrativa. Entonces tenemos que entender aquí qué es identidad narrativa, que va a ser el enfoque a través del cual nosotros vamos a intentar, repito, pensar el tema. ¿Cuál es el plan de trabajo, queridos? Son 3 elementos que yo quisiera proponer. En primer lugar, el quién soy yo, el relato de mi vida. ¿Quién es cambios, incertidumbre? ¿Quién es oportunidad, angustias? ¿Quién es silencio, austeridad? ¿Quién es esperanza, desafío? La capacidad de renombrar o de resignificar es también un elemento central al momento de pensar lo narrativo. Entonces, ¿quién soy yo? El relato de mi vida y cómo Jesús va entrando en esa vida. Segunda pregunta y segundo color. ¿Quién es Jesús? Esta respuesta se responde, valga la redundancia, a partir de 2 focos. En primer lugar, lo que Jesús mismo nos dice sobre él y lo que los evangelios nos dicen sobre Jesús. Jesús recurrentemente se va contando a sí mismo. Por ejemplo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo se cuenta o se narra. Pero también tenemos una serie de textos, los evangelios, que narran una experiencia. Esos son los evangelios. Es la experiencia que unas comunidades determinadas realizaron con Jesús y que fueron colocando por escrito. Esos son los evangelios. Es una interpretación. ¿Por qué digo interpretación? Si uno mira detenidamente los evangelios, que intuyo van a tener también un taller bíblico, Robinson, pareciera que sí. No va a haber taller. Pero por lo menos en este taller va a haber un poco de Biblia. Hay algunos elementos que marcan también ese carácter interpretativo. Y a la vez, supone que cuando yo leo los textos bíblicos, también los interpreto. En otras palabras, es la interpretación de la interpretación de la interpretación. Hay 4 comunidades: la comunidad de Mateo, la comunidad de Marcos, la comunidad de Lucas y la comunidad de Juan. Y podríamos agregar la teología de Pablo, que es una teología en sí misma y que escaparía mucho los propósitos de este taller, es poder contar a grandes rasgos lo que es la teología de Pablo. Pero digo, Mateo interpreta a Jesús de una determinada manera. Para Mateo, Jesús es miembro del pueblo judío. Si usted quiere después adentrarse en los evangelios, en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, vemos una genealogía, los antepasados de Jesús, que comienzan desde Abraham. O sea, Jesús es parte del pueblo judío y el Evangelio de Mateo, que está dirigido a judíos convertidos al cristianismo, le quieren hacer entender a través de esa narración que Jesús forma parte de la comunidad del pueblo judío. El Evangelio de Marcos es un relato, una narración dirigida a una comunidad de cristianos que están en Roma. Piense, al final del Evangelio, en la muerte de Jesús, el primero en reconocer a Jesús como Hijo de Dios, ¿quién es? El centurión romano. Uno tendría que empezar a preguntarse, de aquí también uno tiene que ser bastante abogado del diablo, incluso con sus propios fundamentos de fe, y preguntarse, por ejemplo, bueno, efectivamente, un romano politeísta, creyente en distintos dioses, ¿va a confesar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O es un recurso que el evangelista utiliza para decirle a la comunidad de Roma, miren, un romano como ustedes reconoce a Jesús como Hijo de Dios? Esas son las preguntas que hay que hacerle al Evangelio. Y no es malo hacer las preguntas al Evangelio. Hay un profesor de la universidad que nos decía, usted tiene que exigirle a los textos bíblicos que le respondan. Porque eso es un trabajo de lectura atenta de los textos bíblicos. Pensar, por ejemplo, ¿por qué entre el mediodía y las 3 de la tarde se oscurece el sol? ¿Por qué hay un temblor? ¿Por qué se parte el velo del templo en la muerte de Jesús? Por ejemplo. Bueno, hay muchos detalles que podríamos pensar del Evangelio. El Evangelio de Lucas, por su parte, se dirige a una comunidad del mundo helénico, del mundo griego.
¿Dónde parte la historia de Jesús? En Adán. En la genealogía del Evangelio de Lucas, que está al comienzo del capítulo 3 de Lucas, dice que Jesús viene directamente de Adán, o sea, es parte del género humano. Jesús es verdadero ser humano. En cambio, Juan tiene otra narrativa y parte con un texto maravilloso, que es el prólogo, donde a Jesús se le presenta como el logos, como la palabra. Es una teología mucho más elevada. Entonces tenemos 4 narrativas sobre Jesús. No sé si me estoy haciendo entender con eso. El modo que tenemos de acercarnos a Jesús, por lo tanto, está condicionado por nuestra cultura, por el lenguaje que utilizamos, por las preocupaciones que tenemos, por el estado de ánimo con el que nos levantamos hoy día sábado de la mañana. O sea, todo eso se va adosando y nos permite interpretar a Jesús de una manera o de otra manera. Si somos dueñas de casa, si somos matrimonio, si somos religiosos, etc., son distintas formas que tenemos de pensar a Jesús de Nazaret. Pero eso es lo interesante de lo narrativo. Todas confluyen al único centro. Todas confluyen al único centro. Eso también es una cosa interesante. Yo sé que ustedes dirigen comunidades juveniles permanentemente. El desafío es que podamos recuperar en primer lugar las experiencias de nuestra gente. Eso es lo que hacen los textos bíblicos. Pensar de qué manera esas experiencias son válidas. Y no porque no sea mi experiencia, es algo erróneo. Que es una tentación muy recurrente en las comunidades eclesiales. El monitor, el guía, no sé cuál será las categorías que ocupa la red, el tío de la catequesis, no sé cómo será, a veces sufre la tentación de decir, mi experiencia es la experiencia única, la experiencia más válida. Pero lo interesante, chiquillos, es pensar de qué manera esta pregunta de quién es Jesús, en realidad nunca la vamos a poder entender definitivamente. En primer lugar, porque la distancia es tan grande que no podemos preguntarle a los testigos originarios quién era Jesús. Habría que sacar a Mateo de la tumba, resucitarlo de alguna manera y preguntarle, bueno, ¿quién era Jesús en realidad? ¿Cómo era físicamente? Miren todas las interpretaciones pictográficas o iconográficas con las que se intenta representar a Jesús. No tenemos el acontecimiento originario. ¿Qué tenemos? La interpretación del acontecimiento originario. No sé si me voy a entender con eso. Tenemos lo que otros dijeron sobre el acontecimiento originario. Se los propongo en otro modelo. Cuando en 40 años más, nuestros nietos, nuestros hijos nos pregunten, oye, ¿qué pasó el año 2019? ¿Qué fue eso del estallido social? ¿Ellos van a ver el acontecimiento originario? No. Nosotros lo vimos, nosotros fuimos parte y nosotros vamos a interpretar y a contarles lo que nosotros vivimos. Alguien le va a contar, por ejemplo, yo estaba metido en una estación de metro. Yo estaba intentando llegar a mi casa. O sea, el modo, chiquillos, de acercarnos a los acontecimientos depende de nuestra propia narrativa. Por eso es identidad narrativa. Dependen de cómo nosotros contamos aquello que hemos vivido. Y en tercer lugar, 3 preguntas que de alguna manera se podrían relacionar estos 3 momentos con los 3 momentos básicos del discernimiento, el ver, el juzgar y el actuar. De alguna manera el ver tiene que ver con el quién soy yo, me veo tal cual. El juzgar quién es Jesús, porque yo miro a Jesús y trato de entenderlo. Y el actuar, quién es Jesús para mí. ¿Quién soy con Jesús? Pero la última yo creo que es la más interesante. ¿Quién soy con Jesús, con y para los demás? O sea, ¿de qué manera este proceso, porque este es un proceso, chiquillos, eso es importante, anoten esa palabra, es proceso. Nosotros estamos acostumbrados en la iglesia a hacer muchos eventos. Nos gustan los eventos. Pero a veces al evento llegamos sin el proceso previo. Y nos pasa también, yo soy más diocesano, digo, en las parroquias, y a lo mejor a ustedes también les pasa, ¿qué pasa, por ejemplo,
con los chiquillos que después de la confirmación se nos van de las parroquias. Y no sabemos acompañarlos porque nos falta el proceso. Nos falta el proceso. Ahora, está también el desafío de resignificar constantemente. O sea, cómo esa experiencia originaria que uno tuvo, como dice el Apocalipsis, el primer amor, porque a todos tuvimos un primer amor con Jesús de Nazaret, de qué manera eso también va progresando a partir de una decisión de fe, a partir de una opción vital, etc. Ese es el plan de trabajo. Si lo cumplimos, bendito sea Dios. El tiempo a veces es corto, pero vamos a intentar. ¿Pregunta, alguna duda, algo que no esté quedando suficientemente claro? Dejo los micrófonos a esa pregunta que aún queda dando vuelta. ¿No? Demos un pasito más. Por lo tanto, el primer momento, queridos, es siempre partir desde el ser humano, desde lo antropológico. Tenemos que entendernos primero nosotros mismos, para de esa manera poder comprender el cómo de la experiencia de Jesucristo. De alguna manera los ejercicios espirituales de Ignacio parten también de lo humano, y después van avanzando en un proceso hasta el encuentro, o hasta la asimilación de la voluntad con la voluntad, digo. Tenemos que partir de manera encarnada, de manera situada. Nosotros siempre hablamos desde un lugar. Y el lugar de alguna manera también nos condiciona en el relato. Vamos a entenderlo en su momento. Una primera expresión que es de este libro, que se llama Jesucristo, de Adolphe Guéché. Yo voy a quedar en el compromiso de mandarle una selección de este libro a Robinson, y Robinson se encarga, yo ya le mandé de textos, él después se los va a hacer llegar, pero falta una selección de este libro, desde el cual yo estoy utilizando algunas reflexiones para este tema. Dice Adolphe Guéché, que es un teólogo belga que es muy interesante, yo se lo recomiendo leer. Dice, no hay acontecimiento, fíjense las palabras que están subrayadas, no hay acontecimiento más que para quien pueda narrarlo. Estamos hablando de narrativa, estamos hablando de contar. Si la palabra narración o narrar le queda como muy compleja, diga contar. No hay acontecimiento más que para quien pueda contarlo, narrarlo, hacer memoria de él, del acontecimiento, está diciendo, crear archivo y relato. Estas palabritas que están ahí en verde son la base para lo que nosotros vamos a intentar hacer en esta mañana. Dice acontecimiento, yo ya había hablado un poco del acontecimiento, indica ese momento epocal, de época, de tiempo, que es tan denso, tan complejo, que nos marca un tipo de personas antes del 3 de marzo, cuando llegó el virus, y después otro tipo de personas. Antes del 18 de octubre éramos un tipo de personas. Y eso también implica que usted también vaya a reconocer su propia vida. ¿Cuáles son? Hágase la siguiente pregunta, no para que la responda ahora. ¿Cuáles son los momentos fundadores? ¿Cuáles son los momentos fundadores de mi propia vida? Son aquellos momentos que le dan sentido a mi vida. ¿En qué momentos yo he cambiado totalmente? Los acontecimientos nos ayudan a definirnos. Yo soy en el acontecimiento. El acontecimiento representa un recorrido que tiene sus momentos fuertes. El acontecimiento es eso, un momento fuerte. Un momento de decisiones, ojo, un momento de decisiones. Y ese acontecimiento yo puedo narrarlo, lo puedo contar. Cuando a mí me hacen la pregunta, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién es Robinson?
¿Quién es Maritza? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Puedo contar. Hacer memoria. Chiquillos, nuestra época es un tiempo carente de memoria. Exceso de presente. Nos desconectamos de la fuente originaria. Necesitamos nosotros repensar constantemente cuál es la memoria que nos constituye. ¿Y de qué manera se hace memoria? Creando archivos. Usted está trabajando en el computador, hace un Word, por ejemplo, un PowerPoint, lo guarda, y cuando lo guarda se transforma en un archivo. El archivo, por lo tanto, es aquello que yo voy almacenando y que muestra también lo que yo he hecho. Lo interesante, chiquillos, es que se pueden administrar. Usted va seleccionando sus archivos. Usted va haciendo un discernimiento de espíritus, diría Ignacio. Lo que hace Ignacio es eso. Con el discernimiento de espíritus, es ser capaz de recuperar sus propios archivos, como Ignacio, y resignificar sus acontecimientos, por ejemplo. O sea, si a Ignacio no le hubiera llegado la bala, lo más ha habido compañía. No sé si me doy a entender con eso. Porque hubo bala, hubo lectura de la vida de los santos, porque era lo que había, y porque hubo lectura de la vida de los santos, hubo ejercicios espirituales, y porque hubo ejercicios espirituales, hubo peregrinación, y porque hubo peregrinación, hubo compañía, y porque hubo compañía estamos nosotros hoy día, el 9 de enero del 2021, entendiendo estas cosas. O sea, en otras palabras, lo que yo quiero hacerle entender a usted es que es gracias a la narración que nosotros estamos aquí hoy día. Si no hubiera narración, si no hubiera memoria, si no hubiera relatos, si no hubiera archivos, difícilmente podríamos asumir estas cosas. Y junto con la narración hay otro tipo de lenguaje, el informativo. Informativo y narrativo. No los voy a explicar yo. Le invito ahora a que se vuelva a nombrar con su nombre para la actividad que necesito los nombres. No. Hagamos esta lógica de las palabritas. Usted, como la anotó, vuelva a renombrarse, por favor. Voy a dejar de compartir. Eso, por ahí ya vemos los nombres originales. Pensar la narración es preguntarse por qué mis papás me colocaron el nombre que tengo. Esa es la forma de la narración. Eso es lo interesante del evento también. Entonces, un juego en una plataforma que es muy interesante, que a lo mejor alguno de ustedes la conoce. Yo se la regalo porque le puede servir para su actividad pastoral o para otra cosa. Necesito que vaya a esa página, menti.com. La Maritza parece que la conoce, Menti. Estos son los típicos recursos de profe. Menti.com, y le va a pedir un código. Usted va a anotar ese código, 2062475. En la primera dice, ¿con qué palabras asocias el concepto narración? Algo hemos dicho. Usted va a tener tres posibilidades, voy a anotar tres palabras. Entonces, lo invito a jugar. Entre a menti.com y use el código 206240. Eso, muy bien. Ya hay una persona que está jugando. Excelente. Relatos, historia, leyenda. Muy bien. Vaya anotando todo lo que se le vaya ocurriendo. No tenga miedo a equivocarse, por favor. Espacio.
Relato, eso. Por ahí hay 2 personas. La palabra relatos es la que ha sido, digo, más veces nombrada por 3 personas. Ahora historia. Al centro siempre aparece la palabra que más veces se menciona. Esta página de Menti, uno se puede inscribir gratis, así que por si a alguien le sirve como recurso para su actividad pastoral, se la puede dejar también. Menti.com es bien interesante. Historia parece. Lenguaje, interesante esa palabra, lenguaje. Somos lenguaje. Su ropa es lenguaje. Usted está comunicando algo con su ropa hoy día. El espacio donde usted está, haga el ejercicio, mire su espacio y mire todas las cosas que usted ha colocado en ese espacio y pregúntese, ¿por qué yo coloqué eso en ese lugar y no en otro? Eso es lenguaje. Oiga, chiquillos, mire, aquí no estamos descubriendo la rueda. Estamos tratando de aprender a utilizar de otra manera la rueda. ¿Por qué yo estoy ubicado en ese lugar de la casa y no en otro lugar? A lo mejor la señal del internet me llega mejor ahí, puede ser. No sé, todas son lenguaje. Todo eso es lenguaje. Usted es lenguaje. Cuando a usted le dieron un nombre, le dieron una identidad. Eso es. ¿Qué lo hace distinto a usted? ¿Qué lo hace único? ¿Por qué Maritza Pérez es Maritza Pérez? Y aunque hayan otras Maritza Pérez, esta es la única, por ejemplo. ¿Qué lo hace único? Con de vista, qué bonito eso. Testimonios. Los evangelios son testimonios. Lo que ustedes hicieron en la mañana de tomar este texto, es un testimonio. Es un testimonio. Es la experiencia que alguien hizo con Dios. Y que en esa experiencia, la persona lo miraba en todo su proceso de vida. Entretención. Bonita la palabra, entretención. Alguien anotó entretención aquí abajo. Claro, uno cuenta lo que realmente vale la pena contar y lo que genera una cierta distensión también. Tiempo. Exacto. La narración tiene que ver con un tiempo. Muy bien, excelente. Una lámina le da la posibilidad de hacerlo. Y viene otra pregunta. Dice, ¿qué diferencia o diferencias pueden existir entre el lenguaje informativo y el lenguaje narrativo? Aquí a usted le da la posibilidad de escribir un párrafo, no solamente una palabra. Lo mismo. Juegue y vamos a ir recuperando algunas de las preguntas que se plantean. ¿Cuáles son las diferencias entre el lenguaje informativo y narrativo? Estas cosas como que las vimos en el colegio, ¿eh? El lenguaje, cuando nos tocaba ver estos tipos de lenguaje. Ya tenemos una cosa, la certeza de la información que se comunica. Tenemos algunas respuestas ya. La certeza de la información que se comunica. El informativo es más objetivo y cuadrado. Me gusta eso. Y qué bueno que la persona lo nombró como cuadrado. Porque nos va a servir para lo siguiente. El narrativo es más. El relato del hecho, el tono del relato, la extensión, el nivel de detalles. Exacto. Por ahí va. El lenguaje informativo puede ser más objetivo y acotado a contar hechos concretos. El lenguaje narrativo puede
enriquecen el relato. Eso es interesante, enriquecer el relato. El informativo es solo un dato útil, o no, y preciso. Narrativo es contar detalles. Sí, muy bien. Aproveche los que no han todavía completado. Vamos a dar un par de minutitos más para hacerlo. Informativo tiene experiencias. El informativo predomina la objetividad y está escrito en tercera persona, exacto. Podríamos decir que el lenguaje informativo es más impersonal. En el lenguaje narrativo usted se compromete con lo que está contando. Y generalmente se articula en la primera persona. El yo. Yo estuve ahí. Interesante eso. Bueno, la participación en esta dinámica del menting, que insisto, les regalo también que les puede servir. Vamos a seguir en honor del tiempo. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí la dinámica del menting. ¿Qué es la narración en definitiva? Es lo que ustedes nombraron y más todavía. Primero, es un método. Acceder a la realidad. ¿Qué significa un método? Es un camino, una forma que yo tengo de poder encontrar algo. La palabra método es eso, camino, es vía, forma, modo para acceder a la realidad. Se narra lo que pasa y con ello la narración guarda lo que sucedió. En otras palabras, es la función de la memoria que veíamos al comienzo. No hay acontecimiento más que para quien pueda narrarlo, hacer memoria, crear archivos, que decía Adolphe Guéchet al comienzo de la presentación. La memoria que genera identidad. ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta de la memoria. ¿Quién es la red juvenil? ¿Qué caracteriza a la red juvenil de Chile? Basta. Lo que yo les decía al comienzo. El contexto marca. Estamos situados. Y la única manera de poder entender la narración es a partir de ese contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Antes lo que viene a continuación. La narración transgrede el lenguaje tradicional, dice Humberto Giannini, filósofo chileno, que es muy interesante, y yo se los voy a recomendar luego, y que ya yo envié en un texto a Robinson este tema de la narración. Transgrede el lenguaje tradicional. Estamos acostumbrados, es el informativo. Las cosas pasaron 1, 2, 3. En cambio, el lenguaje narrativo tiene la particularidad de ir y venir, de sumar más experiencias que datos duros, de mostrar sobre sentimientos al momento de contar lo que yo estoy contando. En el lenguaje informativo, chiquillos, no hay emociones, no hay sentimientos. Es pura objetividad. El tema es que nuestra época nos ha acostumbrado a esa objetividad y nos ha hecho perder quizás esa capacidad de conmovernos frente a lo que nosotros estamos contando. Todo sale de acá. Más que no hemos hecho la conexión con esto. Carl Jung, un psicólogo muy importante de la segunda mitad del siglo XX, fue a Estados Unidos a hacer una investigación de campo
y se encontró con los indios Pueblo, una tribu indígena de Estados Unidos. Y se entrevistó con el cacique, con el jefe de la tribu Pueblo, y el indígena le dice al psicólogo: ustedes no saben pensar. Y Carl Jung le dice: ¿pero cómo que no sabemos pensar si nosotros pensamos? Y el indígena le dijo: ese es el problema, ustedes piensan con esto. Y Carl Jung le preguntó, entonces, bueno, dice, no, porque nosotros pensamos con esto. Y se indicó el corazón. Fíjense una palabra, la palabra recordar. A veces uno la... Pero ¿de dónde proviene la palabra recordar? Viene de recordis. Volver a pasar ¿por dónde? Por el cordis, por el corazón. ¿Verdad? Lo que usted ha vivido lo pasa por el sedazo del corazón. Y fíjese las palabras que surgen de cordis. Cordialidad. Una persona que es cordial lo hace a uno sentirse bien estando con ella o con él. Cada vez que uno recuerda, que primero que hace es emocionarse por lo que ha recordado. No es solamente un trabajo de acá. Oiga, sí, la teología no es solamente ocupar esto. Uno llega a la dimensión teológica o al pensamiento teológico porque antes ha vivido una experiencia de encuentro con Jesús de Nazaret. Eso es. Benedicto XVI, en un documento maravilloso que yo se los recomiendo como tarea para la casa, su encíclica Dios es amor, de Benedicto XVI, en el número 1 dice, textual: uno no comienza a ser cristiano por una idea o por una decisión ética. Persona, y dice, con un acontecimiento, nuevamente, que cambia y le da un nuevo sentido a la vida. Eso es. Eso es. La teología intenta darle unas categorías, un orden conceptual, sistemático, un método a la experiencia de fe que usted ha tenido. Eso es la teología. Mirar teológicamente la realidad es permitir que esa realidad se vaya mostrando. ¿Cómo se define en primer lugar la narración? Dice el punto 1. Un método para acceder a la realidad, a su realidad. Usted se cuenta y contándose se comprende. Es el camino. Usted se cuenta y usted dice, este soy yo, esta es mi historia. Y en ese momento usted tiene que hacerse cargo de su historia también. O sea, usted no puede vivir la vida de otro. Usted tiene que hacerse cargo de su propia vida, de su propia narración. Y por eso transgrede el lenguaje tradicional. Porque apelamos a símbolos, a emociones. Y por eso es un tipo de lenguaje más contaminado, más impuro. Más impuro. Porque en algún sentido es mucho más lúdico. Da espacio al juego. Códigos. Eso es la narración. Nosotros establecemos códigos con nuestra familia, por ejemplo. Eso es un juego. Eso es lo lúdico. Se da más espacio al humor, por ejemplo. Hay un texto que es maravilloso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que, a propósito del humor, Génesis 21:6. El relato del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Sí, me estoy cortando. Hasta ahora no es muy bueno, pero va a quedar grabado. Así que, y puedo volver a repetir las veces que sea necesario. La capacidad de emocionarnos entonces con lo que nosotros contamos tiene que ver con ese aspecto.
Y dice Umberto Giannini, en este texto que yo ya les mandé, en la reflexión cotidiana, que esa es la portada del libro, y ese era Umberto Giannini, profesor de la Universidad de Chile, uno de los grandes filósofos en Chile. Dice, así con la narración se quiebra el círculo de hierro de lo idéntico, que es lo mismo por lo mismo. Es muy fácil estar cómodo menos igual que uno. A todos nos pasa. Pero la narración justamente rompe ese esquematismo. Que son variadas. Entonces, cae el... Sí, puedo repetir lo último. Digo que ese círculo que dice Umberto Giannini tiene que ver con eso de que a veces nos sentimos muy cómodos dialogando entre personas que piensan igual que uno, con un mismo código, con una misma visión de mundo. Pero justamente la gracia del lenguaje narrativo es que rompe eso y que nos hace movernos y pensar en otros registros, en otros lenguajes. Tiene que ver con esos otros lenguajes. Que usted tiene que aprender a recuperar los lenguajes de las personas con las que usted está trabajando. El lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos de escuchar, de escucharnos. Y eso yo pienso tiene que ser un elemento que está como muy marcado. Y se quiebra también la rutina. La rutina es lo que va matando el espíritu humano. La rutina se contrapone a la creatividad. La frase final es potente, o sea, dice que no lleva a ninguna parte la rutina. No lleva a ninguna parte la rutina. Al final uno se transforma como en un autómata. Y uno le aprieta en play y anda. Esa es la rutina. En cambio, el lenguaje narrativo se da vuelta. Inventa nuevas posibilidades. Demos un pasito más. Vamos avanzando entonces hacia el centro de la fe cristiana. Esta primera parte nos sirvió para pensar algunos elementos. Robinson, ¿es posible armar grupos? Ahora, ya. Entonces, vamos a hacer un trabajo grupal en pequeños grupos aquí en Zoom, que nos va a ayudar a sintetizar este primer momento. La pregunta es muy sencilla. ¿Con qué me quedo de esta primera parte del taller? Simplemente eso. ¿Con qué me quedo de la primera parte del taller? ¿Qué dudas me quedaron? ¿Qué conceptos me parecieron interesantes? ¿Qué no entendí? Todo. Entonces, son las 11:06. Nos damos unos 6 minutitos, Robinson. Ahí usted es el mago del Zoom. Así que usted nos disponga los grupos y van a trabajar y después continuamos. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Ya, Robinson, adelante nomás con los grupos de... Volvimos. Jesuita. Este tema de la narración de alguna manera nos va mostrando aquello que somos más profundamente. Tiene que ver con una disposición que tenemos de poder contarnos. Es bien complejo contarnos ya,
cuando nos hacen esas típicas preguntas de qué es lo más positivo que tú rescatas de ti, o qué cosas quisieras cambiar en tu vida. Uno entra en una complejidad. ¿Por qué? Porque se enfrenta a sí mismo. Ese es el problema. Es muy fácil enfrentarnos a los demás, pero cuando uno se enfrenta como a sí mismo, el trabajo es más profundo y es más complejo, porque uno se va literalmente como desnudando y dándose cuenta de lo que tiene. Yo hablaba de Carl Jung hace un rato, y este autor habla mucho de las luces y las sombras de la vida. Y claro, la sombra, una de las cosas interesantes de la sombra es que nos permite crecer también, o sea, darnos cuenta de que hay cosas que necesitamos cambiar en conversión, que no es solamente una cosa de decir, hoy día voy a dejar de ser malo para ser bueno. No es solamente eso. La conversión es una decisión, Cuando yo experimento la conversión, esto fue algo que aprendí en acompañamiento espiritual, que tuve la oportunidad de estudiar con el Centro de Espiritualidad Ignaciana, se activa como el Waze espiritual. Eso a mí me quedó marcado. Cuando uno está en el auto y no sabe a dónde llegar, uno aprieta el Waze y el Waze dice recalculando la ruta. Bueno, de alguna manera eso es el discernimiento. Eso es la narración también, o sea, uno tiene que buscar las categorías, los conceptos, las experiencias, sus propias experiencias, pero confrontar evidentemente a la experiencia de Jesús. O sea, eso es lo que hace Ignacio. Ignacio se cuenta a sí mismo de alguna manera en los ejercicios. O sea, los ejercicios espirituales de Ignacio no son solamente algo que él inventa así como muy en el éter, en lo desencarnado, no. Ignacio se confronta consigo mismo. Hay un parto en Ignacio de Loyola. Eso es un parto. Es un tránsito. Y por eso yo decía la importancia de los acontecimientos. O sea, sin bala en la pierna, difícilmente estaríamos nosotros aquí dando vueltas hasta ahora. Y estaríamos perfectamente tomando desayuno acostado en la cama, tranquilamente. Pero estamos aquí, o sea, por ese acontecimiento originario. Y claro, Ignacio no se comprende solo con Ignacio. Ignacio se comprende con Jesús. Y Jesús no se comprende solo con Jesús. Jesús se comprende con la historia de su pueblo. No sé, o sea, esa importancia del proceso, chiquillos. Yo le invito a que hagan pastorales de proceso. Pastorales de procesos. Eso es el acompañamiento, es acompañar un proceso. No solo el evento. Bueno, evidentemente, lo pasamos bien en los eventos, en los campamentos, en los voluntariados. Ya, pero ¿qué más? ¿Cuál es la sustancia, lo que le da sabor a eso? No solamente ir a entregarle la estampita a la viejita en el campo, sino que hay algo más atrás. O sea, ¿por qué la estampa? ¿Por qué la fe cristiana tiene imágenes, por ejemplo? O sea, esas preguntas son las que conversaba yo con Robinson aquí en la trastienda, de colocarle atención a los detalles. Y que viene ahora. Pero antes de eso, un pequeño plenario. ¿Qué conversaron en los grupos? ¿Qué cosas les fueron quedando como interesantes de la primera parte? ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿Con qué se quedan? Un par de personas, 2, 3 personas, micrófonos abiertos, el chat también está disponible. A ver qué nos pueden o contar a los demás. Eso. ¿Quién se anima? ¿Quién se lanza a la piscina primero? Yo compartía en el grupo una pregunta que me quedó a partir de la rutina. Yo soy un defensor de la rutina y de la monotonía. Hay una teóloga española, misionera en América Latina, Margarita Saldaña, que tiene un libro precioso que se llama Rutina Habitada, ¿no? Cómo somos capaces de habitar nuestras rutinas, los 30 años previos de Jesús antes de la parte pública, la vida privada, tiene mucho de eso, ¿no? De rutina, de monotonía. Eso, dejo plantear la pregunta, a lo mejor, ¿cómo la entendiste tú, la rutina? A ver si nos puedes dar algunas luces. Interesante, muy bien. La rutina.
La rutina es crítica. Muy bien, Nacho, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? Yo creo que hay una cosa súper interesante que es cómo nosotros vamos escribiendo nuestros evangelios. Ah, Y cómo después de estos dos acontecimientos nos toca reescribir nuestras historias y cómo pasar de ser comunidades que somos súper masivas, porque esa es la realidad, a la intimidad. Yo creo que ahí, en esto, basado en que cada uno de los evangelios contaba la experiencia de una comunidad, es ya, pues, cómo nosotros tomamos ese desafío y vamos escribiendo este encuentro con Jesús con las dificultades que tenemos ahora y que vamos a tener durante mucho tiempo. interesante eso. Muy bien, Cintia, interesante. ¿Alguien más? Una tercera voz. En nuestro caso, Jan Carriel. sí. Salió la diferencia entre la narrativa y la informativa. Esta manera de hacer las cosas, porque por lo general nosotros nos quedamos mucho en la objetiva por miedo a lo que van a decir las otras personas, por miedo a mostrarnos, por la manera de enfrentarnos a nosotros mismos. Siendo que la narrativa es la que más se va sentido a nosotros. De hecho, muchas veces se nos repiten en actividades, en acompañamiento, en ejercicio. Una frase que por lo general no sé si no le tomamos el peso, pero que hace sentido especialmente cuando hablamos de algo narrativo, que es no es mucho saber arte y satisface el alma, sino el gustar y sentir de las cosas internamente. Y si pensamos en la manera narrativa de hacer las cosas, hace mucho sentido. Muy bien, muy bien. Quedémonos con esas tres primeras cosas. Claro, la rutina, el concepto ya rutina es complejo, porque nos plantea opciones. Yo creo que el problema de la rutina cae en de qué manera nosotros hacemos la rutina. Porque la rutina en sí misma, el concepto no tiene ningún problema. ¿Dónde aparece el problema? En la forma en la que yo comprendo o vivo la rutina. El concepto en sí mismo no tiene ningún daño. Es como decir coronavirus. El concepto en sí da lo mismo. Pero depende mucho, por ejemplo, si alguien fue afectado por el coronavirus. O sea, no sé si me explico. La interpretación o la narrativa que hacemos en torno al concepto mismo. Lo mismo pasa con Dios. Dios es un concepto que está en el diccionario, que uno va a la D y encuentra a Dios. Y ningún problema. El problema ¿cuándo aparece? Cuando nos enfrentamos al concepto. Cuando vivimos el concepto. Cuando nos toca entender o narrar el concepto. No conocía a la autora, Nacho, me queda en los libros pendientes o en la literatura pendiente. Y si los demás tienen más literatura, por favor, a mí me gusta mucho leer. Entonces, gracias Nacho en primer lugar por eso. Margarita Saldaña, ¿cierto era? Sí, Margarita Saldaña. Ahora, ¿cómo yo estoy entendiendo la rutina personalmente? Claro, a mí la rutina, como Juan Pablo y en mi narrativa, a mí me complica. Y me complicaba, por ejemplo, al comienzo, esto ya casi la narrativa personal, al comienzo de las clases. Porque yo estoy acostumbrado al contacto directo con mis estudiantes. A mí las primeras semanas esta pantalla me llevó a la crisis vocacional completa, porque me daba cuenta que veía puros nombres y pantallas negras con un nombre al medio, y me daba cuenta que estaba hablando solo y que no había una respuesta del otro lado. A lo mejor aquí alguien más es profe y le pasaba lo mismo. Entonces yo decía, pucha, ¿de qué manera tratar de resignificar la rutina? Y ahí también viene el proceso de creatividad. Y uno de los procesos de creatividad que encontré fue empezar a pintar, que de alguna manera es como sanar también esa rutina tediosa en la que yo estaba inmerso. Entonces, claro, pasa mucho por el modo en el que yo voy dándole otra vuelta a la rutina. Claro, y en este caso en particular de Giannini,
Evidentemente él está en contra de la rutina por lo que dice en el mismo texto y en el capítulo en general, que, insisto, se los mandé, y que invita de alguna manera también a darle otra vuelta a la rutina, a buscar otro camino en la rutina. Porque evidentemente todos tenemos rutina. La vida en sí misma es una rutina. Ahora, si caemos en la extrema monotonía, en el extremo improvisar cosas, que se nota cuando uno improvisa, también un problema. O sea, yo creo que ahí lo interesante sería buscar, por ejemplo, el justo medio entre una rutina, como dices tú, una rutina habitada, en la que yo le doy un sentido a la habitación, porque viene de habitación, lo que yo decía, por qué las cosas están en tal lugar en tu pieza, en tu espacio, a vivir una rutina inhabitada que no tiene sentido alguno. Entonces, es interesante eso, pero claro, parto de la premisa de que el concepto en sí mismo no es complejo, sino que la narrativa que nosotros hacemos del concepto. No es por hacer polémica, pero épocas históricas de Chile también son complejas. O sea, algunos le llaman de una manera a lo que va del 73 al 90 y otros le llaman de otra manera, intentando entender el mismo acontecimiento. Es lo mismo con Jesús, es lo mismo con la vida humana. Así que me queda el pendiente del libro, Nacho, así que en primer lugar, gracias por eso. Y claro, el concepto, repito, no verlo como complejo en sí, sino que darle una mirada también a la interpretación que damos del concepto. Eso es lo primero. Lo segundo era lo de Cintia, de escribir los evangelios, nuestros evangelios. Eso es interesante, eso a lo mejor Cintia se lo podemos regalar al resto. La palabra evangelio significa buena noticia, buen anuncio, buena narración. Una de las cosas interesantes de los evangelios, chiquillos queridos, es que el evangelio se escribe de atrás para adelante. ¿Qué significa eso? De atrás para adelante. El acontecimiento que marca el comienzo de los evangelios es la muerte y la resurrección de Jesús. Porque es el acontecimiento que tiene más fresca en la memoria de la comunidad. Y después se va buscando información de quién era este hombre que murió y resucitó. Hay un autor que dice que, José María Castillo, el nombre del autor, dice que la resurrección de Jesús llega en un momento de shock de la comunidad. Una comunidad choqueada. Porque claro, iba todo bien hasta que lo matan. Y hay un corte, hay una crisis. Y qué bueno que haya crisis. Porque la narrativa surge de una crisis. Lo que tú cuentas son momentos críticos. Ahora, no le tenga miedo a las palabras. Crisis no es solamente algo malo. La palabra crisis viene del griego, se lo voy a dejar aquí escrito, crineo, ahí está en el chat, crineo, que significa decisión. Yo opto, si sigo por acá o sigo por allá. ¿Cuáles son las crisis que también yo he vivido personalmente? ¿Y de qué manera yo he podido hacer experiencia de Dios en la crisis? En la crisis. Dios salva en las crisis, no fuera de las crisis. Dios salva en la pandemia, no fuera de la pandemia. Dios se identifica con la pandemia. Dios se compromete con la pandemia. Ahora, para hacer esa narración hay que hacer un proceso. Yo insisto con el tema del proceso, perdón lo repetitivo del tema. Pero es interesante pensar eso de escribir nuestros evangelios. Y lo de Jan también, o sea, que tiene que ver con los detalles. A veces los detalles son tan pasados por alto que nos concentramos solamente en los grandes momentos, en los eventos, de alguna manera, lo anterior. Y claro, ya nos aporta eso, o sea, darle mayor atención. Es bonita la palabra dar atención, colocar atención. Hay una filósofa francesa, se la voy a dejar también escrita en el Simone Weil, una francesa maravillosa, que dice que poner atención significa hundir raíces, estar fijo, estar sustentado.
Poner atención significa reconocer al otro, mirar el mundo. Eso es poner atención. Y que tiene que ver con escribir los evangelios y que tiene que ver con la rutina, o sea, los signos. Muy interesante, muy interesante. Felicitaciones. Hoy me quedan solamente 12 minutos. Vamos a avanzar. A ver. De alguna manera lo que estamos conversando tiene que ver con lo que está aquí en el PowerPoint. La importancia de la intriga. Una de las palabras que más apareció cuando nos renombramos era incertidumbre. Por eso yo decía que de alguna manera tenemos que aprender a valorar eso. La intriga de alguna manera, chiquillos, nos hace pensar que las respuestas no nos llegan inmediatamente. El proceso para comprendernos es un proceso lento. El proceso para entender a Jesús es un proceso lento. Muy lento. No es que uno se despierte en la mañana y diga, ya Jesús, esto. No, es un proceso que avanza pero que retrocede. Hay una gran mística en la iglesia que es Teresa de Ávila, que también se la recomiendo, que Teresa de Ávila dice que es necesario entrar al castillo interior. ¿Cuál es el castillo interior? El alma humana. La interioridad. Pero lo interesante, chiquillos, de Teresa de Ávila es que cuando uno entra al castillo interior, no avanza en línea, como caballo de feria. Caballos de feria son estos caballos que tienen esta anteojera y que solamente miran para adelante. No. Uno tiene que ser capaz incluso de retroceder. De decir, esto a mí no me hace sentido. Y vuelvo atrás hasta entender por qué. Qué bueno que retrocedamos. Qué bueno. Porque es un signo también de madurez. Pero el problema es que hoy día nuestro tiempo nos dice avanza. Despreocúpate de lo que ya... No, avanza. En cambio, la fe cristiana nos dice es posible el retroceso. Es posible. Es posible la intriga. La intriga tiene que ver con el no sé. Hoy día nuestro tiempo nos ha dicho usted tiene que saber todo. Pero ese poro de ignorancia es lo que de alguna manera nos permite entender que hay cosas que no sabemos. Y qué bueno que no las sepamos, porque eso nos hace también estar atentos a seguir aprendiendo. A seguir aprendiendo. Por eso les decía yo, usted cuando haga el trabajo pastoral con su comunidad, no se ubique como el paladín de la sabiduría, de que usted ya conoce todo y que usted no tiene nada más que aprender. No, usted lo primero que tiene que hacer es escuchar. Es la intriga. Porque la intriga es lo que de alguna manera va moviendo la búsqueda. El no sé. El silencio. La lógica del silencio. Ser capaces de interiorizar para responder. Ser capaces de interiorizar para responder. Eso significa, ¿quién eres tú? La pregunta de Jesús. Y Jesús también hace la pregunta. O sea, es el relato. No lo vamos a trabajar por tiempo. Pero se los dejo como tarea. Mateo 16, 13, 20. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? La identidad narrativa. ¿Quién eres? Cuéntame quién soy yo. Empiezan a decir, algunos dicen que el profeta, que Juan Bautista, pero después Jesús hace la pregunta más compleja. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cómo responde esa pregunta? Yasna, Ian, Karina, Robinson, Gladys, Cintia, Carolina, Maximiliano. ¿Cómo responde? Juan Pablo, ¿cómo responde esa pregunta? Y la única manera de responder a esa pregunta es, como decía la Cintia, a partir del propio evangelio, de la propia experiencia que yo he hecho con Jesús. Por eso aquí yo no puedo decir, chiquillos, la única forma es esta. No, esta es una mirada. Una mirada. Una posible mirada. No es la mirada. Gracias a Dios. Tenemos que aprender a reconocer eso. El último que me queda en estos 8 minutos
quisiera plantear una síntesis abierta, con estos puntos. Primero, el carácter de sorpresa. Estar siempre atentos, a lo no conocido, a la intriga. Del momento en que nosotros perdemos la capacidad de asombro, en ese momento se nos muere el alma, nos matan el alma. Hoy día nos entregan todo hecho. Uno aprieta un clic y aparece un montón de información. Nosotros tenemos que aprender también el carácter de lo sorpresivo. Hay una corriente filosófica antigua que se llamaba el estoicismo, los estoicos. Los estoicos dicen: no preguntes lo que ya no fue. No preguntes pucha, a lo mejor pudo haber sido de otra manera. No. Asume lo que tú tienes ahora. Déjate sorprender por eso. Es complejo. Porque también nosotros queremos tener, y a todos nos pasa, todo muy planificado. Todo muy planificado. Pero este año, por ejemplo, las agendas que habíamos planificado en enero se nos fueron a las pailas con la pandemia. Y tuvimos que aprender a trabajar de nuevo. Eso es lo narrativo. Aprender a escuchar, en segundo lugar. Lo que yo les decía. Valorar las experiencias de sus contemporáneos, de su gente, de su familia, de sus viejos, de sus mayores, de las comunidades. Eso es aprender a escuchar. El que escucha dispone su corazón para acoger un montón de información, un montón de experiencias que van enriqueciendo la propia experiencia. Tercero, dejarnos interpelar y conmover. No solo utilizar esto, sino que dejarnos recordar, pasar por el sedazo del cordis, del corazón. Hacer comunidades eclesiales cordiales. Donde uno se sienta como en casa, no como extraño. Aprender de nuevo, siempre aprender de nuevo. Recuperar otros lenguajes. Jesús utiliza otros lenguajes. Jesús parte de la experiencia de sus interlocutores. A orillas del lago Jesús habla de la pesca. En Jerusalén habla del templo. Con cosas que están conocidas, que son conocidas por sus interlocutores. Jesús lo primero que hace es escuchar. Y por eso es tan buen pedagogo, tan buen maestro. Porque las formas que utiliza para poder comunicar son situadas en razón de la situación de las personas con las que él convive. Ayudar a recuperar experiencias previas y a reflexionar en torno a ellas. Lo primero que usted tiene que hacer es eso. Nosotros partimos con la parte humana, la narración, estos conceptos, y después fuimos avanzando en un proceso. El tema del proceso. Y finalmente, aprender de Jesús. Aprender de Jesús. El modelo que tenemos es Jesús de Nazaret. El modelo que tuvo Ignacio fue Jesús de Nazaret. Nosotros no tenemos sino otro plan pastoral que el Evangelio de Jesús. Eso es el plan pastoral. No por más que inventemos Zoom, no por más que inventemos jornadas, si no volvemos al Evangelio, estamos sin brújula, estamos sin mapas. Necesitamos volver a Jesús una y otra vez. Este Jesús que nos invita a responder la pregunta de quién dice la gente quién soy yo, quién dicen ustedes que soy yo. De alguna manera esto que he querido compartir con ustedes y que, insisto, agradezco nuevamente la invitación, ha sido más un pretexto para una conversación futura, para que usted siga pensando el tema. Aquí lo que menos quizás hubieron fueron respuestas, no, intuiciones, puntos de vista, no sé, pistas. Así que bueno, agradezco nuevamente a Robinson, a Maritza, que son los coordinadores
de estas jornadas maravillosas. Eso también les decía Robinson, aprovechen estos espacios. No en todas las comunidades pastorales hay formación, y se los digo muy de cerca. La formación no es un elemento tradicional en la iglesia, lamentablemente. O hay que pagar mucho por tener buena formación, o no hay formación. Aprovechen estos espacios. Así que muchas gracias a todos por estar. Queremos